Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El calentamiento global causado por las emisiones humanas de carbono es real pero reversible. Cuando el erudito prusiano Alexander von Humboldt cruzó la estepa de Baraba en Rusia en 1829, se sorprendió. En su diario, señaló cómo la intensa agricultura de la región había agotado la tierra, secando sus hermosos lagos y pantanos. Humboldt fue uno de los primeros científicos en reconocer los efectos negativos que los seres humanos podían tener en su entorno. Identificó proféticamente la deforestación y las grandes masas de vapor y gas liberadas durante los procesos industriales como dos de las principales amenazas ambientales. Siglo y medio después, en 1975, el geoquímico Wallace Broecker utilizó por primera vez el término calentamiento global para describir el aumento continuo de la temperatura de la superficie terrestre. Hoy en día, no hay duda de que este calentamiento es real. Los científicos predicen ahora que las temperaturas aumentarán 4 grados centígrados a finales de siglo. Las consecuencias del cambio climático incluyen incendios forestales, sequías y el aumento del nivel del mar, lo que a su vez provocará conflictos violentos y migraciones masivas. Como predijo Humboldt, el calentamiento global es causado esencialmente por las grandes masas de vapor y gas producidas por la actividad humana, como la quema de combustibles fósiles, la fabricación de cemento y las tierras de cultivo. Todos ellos liberan dióxido de carbono, o CO2, a la atmósfera terrestre, lo que genera un efecto invernadero que provoca el calentamiento del planeta. A pesar de la clara conexión entre las emisiones de carbono y el calentamiento global, la huella de carbono de la humanidad aumenta constantemente. En 2016, se emitieron 36 gigatoneladas de CO2. Imagine el contenido de una piscina olímpica y luego multiplíquelo por 400.000, es decir, una gigatonelada. A este ritmo, el simple hecho de reducir las emisiones de carbono no será suficiente para detener el calentamiento global. Necesitamos alcanzar la reducción, el punto en el que los gases de efecto invernadero alcanzan su punto máximo, y luego comienzan a disminuir de manera constante. Si queremos lograrlo, obviamente necesitamos reducir radicalmente nuestras emisiones de CO2. Pero también debemos promover procesos, como la fotosíntesis natural de las plantas, que disminuyan el CO2 que ya está en la atmósfera. Afortunadamente, ya contamos con las herramientas que necesitamos para revertir el calentamiento global. La energía renovable, la protección de los bosques y la agricultura sostenible son algunas de estas tecnologías. Las estrategias más nuevas incluyen los coches eléctricos, la agricultura oceánica y la captura de carbono en el aire. Casi todas estas tecnologías tienen beneficios adicionales, ahorran dinero, crean empleos, previenen la contaminación y mejoran la salud de las personas. En los siguientes parpadeos, analizaremos en profundidad cómo estas soluciones sin remordimientos pueden reducir las emisiones de carbono y ayudarnos a lograr una reducción. La energía renovable procedente de la energía solar, eólica y hidráulica debe reemplazar la energía de los combustibles fósiles. Si enciendes las luces de tu casa, ¿de dónde viene la electricidad? Lo más probable es que se haya generado mediante la quema de combustibles fósiles. Casi el 80% de la electricidad mundial proviene de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, todos los cuales contienen enormes cantidades de carbono. Pero si realmente queremos revertir el calentamiento global, necesitamos cambiar esta situación radicalmente. Afortunadamente, la energía está a nuestro alrededor, almacenada en los rayos del sol, y en los movimientos del viento y el agua. La tecnología para aprovechar estas energías renovables se está volviendo cada vez más eficiente, lo que las hace competitivas con los combustibles fósiles. Echémosles un vistazo más de cerca. La energía eólica encabeza el movimiento de energía limpia. Los parques eólicos no solo son rápidos y baratos de construir, sino que también son muy eficientes. Tomemos como ejemplo las 32 turbinas eólicas marinas instaladas cerca de la costa de Liverpool, Inglaterra. Una sola rotación de una de ellas es suficiente para satisfacer las necesidades eléctricas diarias de un hogar.
Dinamarca, por su parte, ya suministra el 40% de su electricidad a través de la energía eólica. Si otros países siguieran su ejemplo, sería posible que la energía eólica terrestre cubriera el 21,6% de las necesidades energéticas mundiales para 2050, lo que reduciría el dióxido de carbono en la increíble cantidad de 84,6 gigatoneladas. La energía solar es otra importante fuente de energía renovable que ya ahorra 330 millones de toneladas de CO2 al año. Los paneles solares generan electricidad a partir de los fotones contenidos en los rayos del sol. Se pueden agrupar en grandes parques solares o instalarse por separado en los tejados. Estas microrredes de tejados son una gran fuente de electricidad independiente para los 100 millones de personas en todo el mundo que no están conectadas a una red eléctrica centralizada. Mejorar el almacenamiento, la transmisión y la distribución de energía será otro desafío para cambiar la ecuación energética. En casi todas las formas de producción, pero especialmente en la producción de electricidad a partir de gas o carbón, la mayor parte de la energía se pierde en forma de calor. Los sistemas de cogeneración pueden aprovechar este exceso de calor desviándolo y utilizándolo para calefacción urbana, agua caliente y ventilación. Se necesitará investigación, desarrollo y ayuda financiera para difundir estas tecnologías respetuosas con el clima. En 2015, la industria mundial de combustibles fósiles recibió más de $5,3 billones en subsidios directos e indirectos. Si ese dinero se invirtiera en energías renovables, estaríamos en camino de salvar el planeta. Necesitamos comer menos carne, diversificar la agricultura y reducir el desperdicio de alimentos. ¿Qué tienen en común Buda, Confucio y Leonardo da Vinci? Todos eran partidarios de una dieta basada en plantas. Su antigua sabiduría ha pasado desapercibida para las generaciones actuales. El mundo come más carne que nunca. Y la industria cárnica representa el 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que provienen tanto de los propios animales como de la agricultura necesaria para alimentarlos. La solución es sencilla: necesitamos comer menos carne y más plantas. Adoptar una dieta vegetariana puede reducir las emisiones de carbono del consumo de alimentos en un 63%. ¿Cómo podemos lograrlo? Las campañas públicas que celebran los alimentos de origen vegetal y reformulan la carne como un manjar podrían empezar a cambiar los hábitos alimenticios arraigados en la cultura. Si este mensaje llega solo a la mitad de la población, podremos ahorrar 66 gigatoneladas de emisiones de carbono para 2050. Sin embargo, comer plantas no será suficiente. También necesitamos cambiar la forma en que cultivamos estas plantas. La agricultura industrial moderna se basa en cultivar un solo cultivo cada año, hasta que el suelo se vuelva salino e inviable. Lo que es peor es que el suelo degradado por este tipo de agricultura libera rápidamente su contenido de carbono al aire. Por el contrario, las técnicas sostenibles, como la agrosilvicultura, abarcan comunidades de plantas complejas que enriquecen el suelo en lugar de agotarlo, y liberan mucho menos CO2. Estas técnicas tratan a la naturaleza como un sistema interconectado en el que cada planta y animal se beneficia de la existencia de todos los demás. Para esclarecer este principio, consideremos la silvopastura, un antiguo sistema agroforestal practicado en España y Portugal. En lugar de pastar en tierras deforestadas, se permite que las vacas de silvopastoreo pasten en el bosque. Los árboles no solo proporcionan sombra a los animales, sino que también secuestran carbono que contrarresta las emisiones de metano de las vacas. Si se aumentara la silvopastura en un 60% en todo el mundo, se podrían ahorrar 31,1 gigatoneladas de emisiones de carbono para 2050. Casi tan importante como lo que terminamos comiendo es lo que terminamos sin comer. A pesar de que 800 millones de personas en el mundo siguen padeciendo hambre, un tercio de todos los alimentos que se producen nunca llegan a nuestros platos. Los minoristas de los países de ingresos altos pueden rechazar los alimentos por pequeños golpes o magulladuras, los supermercados tiran los alimentos que no se venden, y las fechas de caducidad están tan mal reguladas que a menudo confunden a los consumidores. Por supuesto, producir alimentos que nadie come no solo desperdicia recursos, sino que también genera gases de efecto invernadero innecesarios.
De hecho, si redujéramos el desperdicio de alimentos en un 50%, para 2050, podríamos evitar 26,2 gigatoneladas de emisiones de carbono. Las ciudades necesitan mejorar sus estándares de construcción, infraestructura y suministro de energía para ahorrar energía. El smog, la congestión del tráfico y la falta de vegetación pueden hacer que las ciudades parezcan la antítesis de vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, la densidad de los centros urbanos podría permitirles convertirse en innovadores de primera línea en soluciones respetuosas con el clima para el agua, la energía y la iluminación. El primer paso para hacer que una ciudad sea más respetuosa con el clima es hacer que sus edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético. Hay muchas maneras de reducir el uso de energía en los edificios. El aislamiento de paredes y techos hecho de fibra de vidrio, o incluso periódicos viejos puede evitar la pérdida de calor en invierno y el sobrecalentamiento en verano, lo que reduce la necesidad de calefacción y aire acondicionado. Enverdecer los techos con plantas mantiene los edificios frescos y, al mismo tiempo, retiene carbono. El vidrio electrocrómico inteligente cambia de color según la hora del día, ahorrando en calefacción e iluminación. Estas tecnologías no solo reducen los costos de electricidad, sino que su adopción generalizada tendrá un efecto positivo neto en el medio ambiente. Por ejemplo, si las bombillas LED de bajo consumo se hicieran omnipresentes en los edificios de todo el mundo para 2050, ahorraríamos un total de 12,8 gigatoneladas en emisiones de carbono. Pero, ¿cómo podemos implementar estas tecnologías en nuestros entornos urbanos? Una forma es que las ciudades comiencen a hacerlos obligatorios para los nuevos edificios. Los edificios más antiguos también se pueden hacer mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Tomemos como ejemplo el Empire State Building. Al añadir una capa adicional de aislamiento a sus 6.541 ventanas, su consumo de energía se redujo en un 40%. Otra forma en que las ciudades pueden mejorar su huella de carbono es mediante el desarrollo de infraestructuras que respalden los métodos de transporte respetuosos con el clima, como el transporte público, el senderismo y el ciclismo. Si más ciudades mejoraran los carriles para bicicletas, y crearan barrios transitables donde se entremezclen casas, tiendas, cafés y parques, el uso del automóvil disminuiría y los residentes estarían más sanos y felices. En los Países Bajos, uno de los países más aptos para ir en bicicleta del mundo, el 27% de los viajes locales se realizan en bicicleta. A nivel mundial, si esta estadística pudiera aumentar a solo el 7,5% en 2050, las emisiones de carbono podrían reducirse en 2,31 gigatoneladas. Las ciudades no solo pueden mejorar el flujo de ciudadanos, sino que también pueden mejorar el flujo de electricidad, agua y calefacción para esos ciudadanos. Mejorar la distribución a través de redes localizadas puede evitar las pérdidas de energía y la sobreproducción. Copenhague, por ejemplo, utiliza un sistema de calefacción localizado, alimentado con el calor residual de las centrales eléctricas cercanas, para mantener a sus ciudadanos calientes durante el invierno. Si las ciudades de todo el mundo aumentaran la calefacción localizada del 0,1% actual al 10%, podríamos evitar 9,38 gigatoneladas de emisiones de carbono para 2050. Los modos de transporte tradicionales deben ser más eficientes en cuanto al consumo de combustible, y deben ser sustituidos por alternativas respetuosas con el clima. La movilidad es una parte importante de nuestra sensación de libertad. Queremos poder movernos por el mundo, visitar a nuestros seres queridos y viajar a lugares exóticos. Desafortunadamente, todos los automóviles, autobuses y aviones de los que dependemos para hacerlo utilizan motores de combustión tradicionales que queman combustibles fósiles, muchos de ellos. Los barcos y camiones que transportan nuestros alimentos y productos no son mucho más ecológicos. Para reducir las emisiones de CO2, estos vehículos deben ahorrar más combustible. Los nuevos diseños, las actualizaciones tecnológicas y un mejor mantenimiento y monitoreo pueden contribuir a reducir su uso de combustible y, por lo tanto, reducir las emisiones. En la actualidad, los aviones representan el 2,5% de las emisiones globales de carbono, una cifra que aumentará a medida que los viajes en avión se hagan cada vez más populares en todo el mundo.
Para contrarrestar este aumento de vuelos, Boeing y la NASA ya están colaborando en un avión diseñado para ahorrar un 50% más de combustible que un avión normal. Este nuevo avión tiene su motor en la parte trasera y alas más finas, lo que lo hace más ligero y aerodinámico. A menudo se pasa por alto el papel que desempeñan los barcos en la ecuación climática, a pesar de que el comercio mundial, transporte por barco, representa un significativo 3% de las emisiones de carbono. Una técnica que ha demostrado reducir el consumo de combustible es la cocción lenta, una simple reducción de la velocidad de operación. Sin embargo, ni los aviones ni los barcos emiten tanto carbono al año como nuestros automóviles, camiones y autobuses, que representan un preocupante 25% de todas las emisiones de efecto invernadero. Hacer que estos vehículos ahorren más combustible reduciendo el tamaño del motor o utilizando materiales de construcción más livianos no será suficiente. Lo ideal sería que todos fueran reemplazados por versiones eléctricas en un futuro próximo. Sin embargo, hasta que esta tecnología esté completamente desarrollada, los coches híbridos podrían ser una solución puente. Los automóviles híbridos integran un motor eléctrico con un motor de combustión clásico, y ahorran aproximadamente un 30% más de combustible que los automóviles normales. Muchos gobiernos de todo el mundo han empezado a subvencionar la compra de automóviles híbridos, lo que los convierte en una alternativa atractiva para los consumidores. Otra alternativa de movilidad que debería subvencionarse y desarrollarse es el transporte masivo, como los autobuses públicos, los metros y los servicios ferroviarios de alta velocidad. Cuando el transporte masivo es barato, eficiente y fluido, puede superar el atractivo cultural de los automóviles, reducir las emisiones y aliviar tanto la congestión del tráfico como la contaminación. Los viajes compartidos, las bicicletas eléctricas y los patinetes eléctricos son otros métodos de transporte que pueden reducir el costo de carbono de moverse. Muchas aplicaciones ofrecen estos servicios por poco dinero, lo que hace que sea cada vez más atractivo dejar el coche en casa. Tenemos que proteger los bosques, las turbas y los humedales, y restaurar las tierras degradadas. Hasta ahora, hemos abordado principalmente la primera parte de la fórmula para resolver el cambio climático, reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, para revertir el calentamiento global, también necesitamos proteger y restaurar los ecosistemas que absorben naturalmente el carbono de la atmósfera y lo devuelven al suelo, donde pertenece. Los bosques, especialmente las selvas tropicales, son algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. Las plantas, los insectos, los animales y los árboles viven muy cerca, formando comunidades complejas de beneficio mutuo. Recientemente, los científicos descubrieron que los árboles individuales se comunican entre sí a través de una red oculta de hongos en el suelo. A través de esta amplia red forestal, comparten nutrientes e información vital sobre los insectos, las sequías y otros peligros. En conjunto, los bosques almacenan 300.000 millones de toneladas de carbono, pero cada año se talan 15.000 millones de árboles. Cuando se destruyen los bosques, la salud del suelo se desploma, y la tierra degradada libera su contenido de carbono al aire. Más del 10% de las emisiones de carbono anuales se producen de esta manera. La deforestación debe detenerse ahora. Brasil ha liderado el movimiento de protección forestal con el ejemplo. Tras años de deforestación descontrolada, el país comenzó en 2004 a promulgar políticas estrictas de cumplimiento, a monitorear el bosque por satélite y a financiar proyectos de desarrollo sostenible. Como resultado, la deforestación se ralentizó significativamente y se pudo restaurar parte del bosque. La mayoría de las tierras deforestadas se pueden restaurar simplemente dejándolas en paz. La restauración pasiva podría restaurar 235 millones de acres de bosque para 2050, evitando 22,61 gigatoneladas de emisiones de carbono. Los enfoques más activos restauran o crean bosques mediante la plantación de plántulas. Otros ecosistemas biodiversos que merecen nuestra atención son los humedales costeros, como las marismas, los prados y los manglares, así como las turberas y las turberas. Las turberas, por ejemplo, son un increíble sumidero de carbono. La turba está hecha de materia vegetal en descomposición, y contiene el doble de carbono que los bosques del mundo.
Es nuestro deber mapear, monitorear y preservar estos sumideros naturales de carbono. Los pueblos indígenas, que se encuentran entre los más afectados por el cambio climático, y los menos responsables de él, podrían desempeñar un papel importante en la protección de estos ecosistemas. Sus prácticas tradicionales de gestión de la tierra, agrosilvicultura y pastoreo son un modelo para alimentarse de la naturaleza sin agotarla. Establecer acuerdos de conservación, conceder la propiedad de la tierra, y devolver las tierras nativas a las comunidades indígenas no solo garantizará su sustento, sino también el de la tierra. Los materiales convencionales deben reciclarse después de su uso y reemplazarse por alternativas sostenibles. Hay un solo artículo doméstico que ha contribuido más al calentamiento global que las vacas y los aviones juntos, y lo usas a diario, tu refrigerador. La mayoría de los refrigeradores, las cajas de los supermercados y los acondicionadores de aire utilizan productos químicos de refrigeración que son extremadamente dañinos para el clima. De hecho, una unidad de la sustancia química utilizada en los refrigeradores libera 9,000 veces más calor a la atmósfera que una sola molécula de CO2. El producto químico dominante que se utiliza para la refrigeración hoy en día se denomina hidrofluorocarbono, o HFC. Y en una conferencia internacional celebrada en 2016, 170 países coincidieron en que los HFC están afectando tan negativamente a nuestro clima que es necesario eliminarlos por completo de aquí a 2024. Sin embargo, dado que el peligro que representan los refrigerantes es mayor cuando se desechan, será necesario controlar cuidadosamente su eliminación de la circulación. Sin embargo, si se hace correctamente, eliminar gradualmente los HCF y otros refrigerantes dañinos para 2050 podría reducir las emisiones de carbono en 90 gigatoneladas, lo que la convertiría en la solución número 1 para el cambio climático. Los científicos estiman que esta medida por sí sola reducirá el calentamiento global en 1 grado Fahrenheit completo. Sin embargo, los refrigerantes no son los únicos materiales de uso diario que necesitamos eliminar gradualmente. El cemento y el plástico también son sustancias omnipresentes que podrían ser reemplazadas por alternativas más respetuosas con el clima. El cemento convencional se fabrica a partir de la descarbonización de la piedra caliza, un proceso que, como su nombre indica, provoca emisiones de carbono. Un método alternativo es hacer cemento a partir de las cenizas volantes producidas por la quema de carbón, lo que evita la descarbonización y reduce drásticamente las emisiones. Mientras tanto, el plástico podría fabricarse a partir de residuos de alimentos o papel en lugar de combustibles fósiles. Otra parte de la cadena de producción a tener en cuenta es lo que ocurre con los productos cuando han cumplido su propósito. La forma predominante de hacerlo es, por supuesto, mediante el reciclaje doméstico e industrial, en el que se recolectan alimentos, residuos de jardín, papel, cartón, metales, ropa y madera y se vuelven a utilizar en forma de abono, biocombustible y materia prima. Una forma de fomentar el reciclaje en lugar de la eliminación convencional es mediante la política gubernamental. San Francisco, por ejemplo, cobra a los hogares por llevar la basura a los vertederos, pero se lleva el material de reciclaje de forma gratuita. Los programas educativos específicos pueden ayudar a las personas de todo el mundo a reducir su huella de carbono. Diseñar políticas, establecer regulaciones y proporcionar subsidios que reduzcan las emisiones de carbono y protejan los ecosistemas son tareas para los gobiernos, las empresas y las organizaciones. Pero revertir el calentamiento global también depende de que las personas cambien su comportamiento. Las campañas públicas, la capacitación entre pares y el intercambio de información de base serán herramientas esenciales para lograr ese cambio. Los agricultores son un público especialmente importante para estos esfuerzos educativos, ya que la agricultura sostenible puede ahorrar toneladas de emisiones de carbono. Las ONG ahora enseñan técnicas de agricultura sostenible en todo el mundo. Por ejemplo, el sistema de intensificación del arroz, OSRI, es un enfoque respetuoso con el clima para mejorar la producción de arroz, un alimento básico en todo el mundo. Sus componentes clave incluyen trasplantar las plántulas de arroz antes, drenar los campos a mitad de temporada en lugar de inundarlos continuamente, y reducir el uso de fertilizantes sintéticos en favor del abono orgánico. ¿El resultado?
plantas más resistentes y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el SRI es esencialmente de uso gratuito. Sin embargo, no siempre es fácil lograr que los agricultores cambien su forma de trabajar de la noche a la mañana, ya que las técnicas agrícolas tradicionales suelen estar profundamente arraigadas en la cultura. Es por eso que la mejor manera de enseñar el SRI es mediante una capacitación entre pares, que brinda a los agricultores ejemplos reales de su eficiencia. El empoderamiento de las mujeres agricultoras debe ser parte de cualquier programa educativo de este tipo. A pesar de que representan el 43% de la fuerza laboral agrícola, rara vez se reconoce a las mujeres como agricultoras por derecho propio. Al carecer de acceso a las finanzas, la educación y otros recursos en comparación con sus homólogos masculinos, sus campos tienden a ser menos productivos. Apoyarlos mediante microfinanciación y capacitación sobre el terreno que enseñe métodos de agricultura sostenible comenzará a abordar este desequilibrio. Sin embargo, las agricultoras no son el único grupo de mujeres que podría ayudarnos a combatir el cambio climático con un mejor acceso a la educación. Dar prioridad a la educación de las niñas en general ayudaría a reducir las emisiones de carbono del mundo, en parte porque las mujeres educadas tienden a tener menos hijos. El tamaño de la población es un tema de conversación controvertido en el discurso sobre el clima, pero un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva simplemente refleja los deseos de las mujeres de todo el mundo. 240 millones de mujeres de países de bajos ingresos afirman que quieren poder elegir cuándo quedar embarazadas. Dar a estas mujeres acceso a la planificación familiar mejoraría sus vidas y, al mismo tiempo, reduciría el número de personas en el planeta, ahorrando así las emisiones de CO2 que cada una de ellas produciría a lo largo de su vida. Tecnologías como los vehículos autónomos, la agricultura oceánica y la captura de carbono tienen un mayor potencial para revertir las emisiones. A estas alturas ya hemos conocido muchas tecnologías bien establecidas que, si se combinan y se difunden, pueden revertir el cambio climático. Además de estas soluciones probadas y comprobadas, las empresas emergentes y las ONG de todo el mundo presentan constantemente nuevas ideas para reducir las emisiones y secuestrar carbono. Echemos un vistazo a 3 de las tecnologías que se encuentran actualmente en desarrollo. Si bien es posible que los vehículos autónomos no parezcan intrínsecamente respetuosos con el clima, muchas de las empresas que los desarrollan los combinan con tecnologías de bajas emisiones, como los motores eléctricos, los viajes compartidos y las rutas de tráfico inteligentes. En última instancia, estas iniciativas pueden reducir el combustible y el uso individual de los automóviles y, por lo tanto, también reducir las emisiones de carbono. Proteger nuestros océanos es otro esfuerzo centrado en la innovación. A medida que el agua superficial del océano absorbe más de la mitad del CO2 que se libera al aire, y más del 90% de su calor, vastas franjas de océano se han convertido en desiertos, en gran medida desprovistas de animales y plantas marinos. Entonces, ¿cómo podemos reforestar el océano? Con la ayuda de algas marinas y fitoplancton, organismos vegetales en miniatura que pueden proporcionar alimento, fertilizantes y biocombustible a otras plantas, animales y seres humanos. Establecer granjas de estos microorganismos en medio del océano, una técnica conocida como permacultura marina, podría recrear ecosistemas enteros de algas, peces, focas y tiburones. Otra tecnología que podría eliminar el carbono de la atmósfera es la captura directa de aire. Los sistemas DAC intentan emular lo que las plantas han estado haciendo durante millones de años a través de la fotosíntesis, capturar CO2 directamente del aire y convertirlo en combustible. El principal desafío es que el contenido de carbono del aire es solo del 0,04%, lo que hace que el proceso sea largo y costoso desde el punto de vista energético, al menos en su forma rudimentaria actual. Si la tecnología DAC se vuelve más eficiente en el futuro, podría ser una forma factible de reducir el carbono en la atmósfera. En general, las tecnologías iluminadas en este abrir y cerrar de ojos podrían dar esperanza a los pesimistas de entre nosotros que creen que la humanidad, en general, ha empeorado nuestro planeta. Después de todo, los científicos han llamado antropoceno a nuestra era de civilización, un período definido por la dominación humana del medio ambiente. Sin embargo,
Si aprovechamos las nuevas tecnologías e implementamos cambios de política de amplio alcance en todo el mundo, podríamos revertir el impacto negativo que, como especie, hemos tenido en el planeta que nos sustenta. ¿Y si bien el cambio climático plantea una crisis existencial para la humanidad en su conjunto, también ofrece a la humanidad la oportunidad de demostrar que puede hacerlo mejor?